opina del modelo Bukele de seguridad? No es una receta para replicar exactamente todos los países. El Salvador cabe en Olancho. Tienen un control político completo que permite hacer reformas inclusive que van en contra de los derechos humanos. Esto era lo que respondía el ministro de Seguridad de Honduras cuando le consultaban qué opinaba sobre el modelo de seguridad de Nayib Bukele. Tristemente, mientras los hermanos hondureños esperaban tener un nuevo gobierno firme en contra del crimen, que prefiriera replicar el modelo más exitoso de la región, al parecer al nuevo ministro no le pareció. En lo que va de este año, Honduras ya registra 11 masacres que ha dejado más de 50 víctimas y decenas de familias enlutadas. No es una receta para replicar exactamente todos los países. Estamos pegados casa con casa, pared con pared. Con El Salvador no nos distancia nada. Sí, pero tenemos características diferentes. Él prefirió sumarse a la narrativa de que las políticas de Bukele violaban los derechos humanos de los pobres criminales. Y el líder salvadoreño respondió a estas palabras: me había mantenido al margen porque sé que muchos de mis hermanos hondureños esperan que el nuevo gobierno haga algo por la seguridad. Pero escuchar al nuevo ministro de Seguridad defender los derechos humanos de los criminales es triste, de verdad. Miles de hondureños morirán por culpa de estas personas. Tristemente, no hemos tenido que esperar mucho para que las palabras del líder salvadoreño se cumplieran. Honduras se levantó teñida de sangre. La violencia no da tregua y este jueves pobladores reportaban la muerte de más de 10 personas en una finca de palma africana en la comunidad de Rigores, Trujillo, en el departamento de Colón, al norte de Honduras. Según reportes preliminares, hombres armados llegaron al lugar y dispararon contra las personas que se encontraban afuera de la iglesia de la finca. Este hecho que ha ocurrido realmente es una clara manifestación de la violencia que producen estas estructuras criminales. Evidentemente sí, señoras y señores, aquí escuchamos las palabras de un experto. Esta es la violencia que produce estas estructuras criminales, a las que ese relato, esa narrativa de que Bukele viola derechos humanos, está protegiendo. Mientras los salvadoreños hoy por hoy caminan tranquilos en El Salvador gracias a las medidas del presidente Nayib Bukele, a los hondureños nos toca lidiar con desvividos todos los días y aparte con como esa. Y aún así hay funcionarios del gobierno actual de Narria Fura criticando el modelo Bukele, diciendo que es inhumano, que los derechos humanos, que la constitución, que los derechos fundamentales, que el Estado de Derecho y todo tipo de excusas, queriendo inventar el agua caliente u otro sistema mejor que el de El Salvador, dicen, cuando ya todos hemos sido testigos de los resultados que a El Salvador le ha dado el sistema que han implementado. Y mientras sigamos teniendo a políticos que prefieren utilizar este discurso para no ponerse a trabajar, limpiar las instituciones, limpiar las cárceles, poner a patrullar, a vigilar, a proteger a las fuerzas militares, a las autoridades policiales, mientras estos expertos prefieran utilizar el discurso en contra de Bukele para no hacer todo lo que tienen que hacer y proteger a su pueblo, seguirán pasando cosas lamentables como estas. Entre las víctimas, según reportes preliminares, hay al menos 3 mujeres y un menor de edad. Tras la masacre, la zona fue militarizada por las fuerzas de seguridad. Pero el país aún no terminaba de asimilar lo ocurrido, cuando horas más tarde se reportaba otro enfrentamiento entre policías y grupo armado en Corinto, zona fronteriza entre Honduras y Guatemala. Tristemente vemos como aquellos que utilizan esta excusa para no ponerse a trabajar, diciendo que bueno, que El Salvador es muy pequeño, que allá eso no se puede replicar porque violan derechos humanos. Incluso dicen que sus criminales son mucho más poderosos, pero con esto les basta y no tienen una estrategia. Han asumido un cargo para no proteger a la población, sino para dar excusas como estas. Y claro, después de que pasan estas lamentables noticias y sacan a ese montón de policías y militares a que hagan presencia, ¿ya para qué? Vemos como el líder salvadoreño nuevamente tiene razón en esta situación. Solo excusas mientras sus ciudadanos están pidiendo que se replique el modelo de Bukele, que claro que se puede. Hasta hemos bromeado y hemos dicho que no gobierne Bukele también, pero porque realmente se ha visto el hecho de no solo promesas, sino la acción, porque van más allá del hecho de prometemos, pero o sea, lo estamos cumpliendo realmente y se ve el reflejo de El Salvador, un país vecino, y decimos de cómo estaba El Salvador antes a cómo está ahora, se ha visto un cambio
enorme. Y es así, señoras y señores, ellos dicen que en su país no funcionaría el método Bukele, que demuestren ellos cuál es ese método que sí funcionará, porque ellos asumieron un cargo, a ellos le dieron la responsabilidad de proteger a su pueblo. Y claro, esto sigue siendo una situación que indigna a los principales afectados, al pueblo, porque ya hemos visto bastantes manifestaciones de ciudadanos hondureños que estarían de acuerdo con que se aplique unas políticas al estilo Bukele, que han viajado a El Salvador y han visto que allá la cosa funciona. Tenemos que estar abiertos como hondureños, las autoridades nuevas, no tal vez implementar al 100% porque somos países muy diferentes, ¿verdad? Pero tratar de copiar lo bueno que está implementando el presidente Bukele para nuestro país, para todos nosotros los hondureños, ¿entiendes? Para mí como hondureña, este modelo que ha implementado este presidente es muy bueno. En Honduras deberíamos tomar el modelo de acá, pero usted sabe, a veces las autoridades, todo eso, entonces no podría funcionar en Honduras también, porque somos países hermanos. Mientras los políticos expertos se niegan, su población, aquellos ciudadanos que ven cómo funciona la seguridad en El Salvador, cómo limpiaron el país, cómo haciendo cosas puntuales. Una hondureña comentaba algo muy sensato, quizás no se pueda replicar al 100%, y esa respuesta me parece mucho más sensata que la del ministro de Seguridad. El Salvador cabe en Olancho. Tienen un control político completo que permite hacer reformas inclusive que van en contra de los derechos humanos. Mientras ellos podrían estar viendo, analizando qué podrían ajustar a su país, podrían empezar con que las cárceles no estén controladas por los criminales como pasa en toda la región, con que aquellos jueces que han permitido que los criminales sigan saliéndose con la suya no estén allí. Y para esto tendrían que estar alineados todos desde la política, todos aquellos que no quieren que sigan habiendo masacres, que sigan sometiendo al pueblo. Tienen que ponerse los pantalones y ponerse a trabajar para sus ciudadanos. Pero claro, es mucho más fácil utilizar la excusa de que no se puede porque ellos son muy grandes, un país muy grande y El Salvador un país muy pequeño. El Salvador es el ejemplo que si se quiere eliminar a las estructuras criminales se hace. Y no es un tema de tamaño territorial, es un tema de tamaño mental y querer limpiar el país. Y para decirlo, Nayib Bukele en esta parte lo supo hacer bastante bien. Y no se trata de derechos humanos tampoco. Los derechos humanos son para las personas que trabajan, para la persona que corta caña, para la persona que vende café, para la persona que es médico, el abogado que asesina en un país donde no puedes tener tú una vida. Para esas personas son los derechos humanos. Un criminal no puede tener derechos humanos y lo siento mucho. El que me diga me puede decir lo que quiera, pero es la cruda realidad. Se quiere salvar a Honduras. Tenemos que dejarnos de paja con los derechos humanos. Lo siento mucho Unión Europea, lo siento mucho Estados americanos, que se lo lleven para Europa, que se lo lleven para Italia, que se lo lleven para Venecia, que se lo lleven para Alemania, para donde quieran. Y estas son las expresiones de ciudadanos hondureños que comprenden muy bien por qué el modelo Bukele funciona. Ellos priorizaron los derechos humanos del pueblo, de la población. Y a mí me parece bastante increíble que los vecinos de El Salvador, países como Guatemala y Honduras, que han podido presenciar de primera mano el cambio rotundo que tuvo su vecino país El Salvador, mientras ellos se niegan, se resisten a aplicar un modelo como el de Bukele, a recibir asesoría, apoyo. Países como Chile, por allá lejos, países como Argentina, países como Ecuador han hecho lo más inteligente y han viajado a El Salvador a ver qué podemos aprender, siendo países sumamente distintos. Algo pueden replicar, algo puede enseñarles el país que tenía el problema más grande del mundo. No necesariamente nosotros tenemos que hacer lo mismo porque las condiciones son distintas. Y sí, han tomado decisiones duras, pero necesarias. Uno escuchaba a El Salvador, nada más que muertes, destrucción, lo que eran las maras, el dominio territorial que tenían, la manera en que mataban a las familias, la manera en que las extorsionaban, la manera en que tenían al país bajo su yugo. Y desde que Nayib Bukele está como presidente, esto ha cambiado de una manera impresionante. Quiero agradecer primero al presidente Nayib Bukele por permitirnos venir a esta visita tan importante para nuestro país, donde estamos viendo todo lo que han hecho ellos en contra de las mafias y del terrorismo. Grandes ideas que podemos implementar en el Ecuador. Pero lamentablemente vemos a estos políticos utilizando la misma narrativa fracasada que han utilizado para desprestigiar al líder salvadoreño. Su país es pequeño, violaciones de derechos humanos. Y algo interesante que podemos analizar es que, por ejemplo,
Nasri Tito Asfura llegó al poder, y uno de los principales factores que por allí se dice que le ayudó es que el mismo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, manifestó su respaldo a él. Mucha gente, entendiendo que esto ayudaría a su país, decidió confiar en Nasri Tito Asfura. Y saben que es interesante que los expertos de la seguridad hondureña cuestionen, critiquen, minimicen el modelo de seguridad de Bukele. Y por ejemplo, el presidente de una de las potencias mundiales no solo haya elogiado en numerosas ocasiones el modelo de seguridad de El Salvador, colaborando incluso con Bukele, resaltando el trabajo que ha hecho en sus cárceles. Su administración ha dicho que El Salvador es uno de los países más seguros del hemisferio. Entonces, ¿por qué aún no has cancelado el estatus de protección temporal para ese país? Hemos tenido una excelente relación con El Salvador. Tienen un líder fantástico. Construyeron un enorme sistema carcelario, sistema duro, pero brillante, y fue creado por un muy excelente líder. Hablaré mucho de El Salvador con respeto. Para que después salga, señoras y señores, el ministro de Seguridad de Honduras a minimizar el trabajo de Bukele, a decir que allá violan derechos humanos. El Salvador cabe en Olancho. Tienen un control político completo que permite hacer reformas inclusive que van en contra de los derechos humanos. Mientras lamentablemente en su país están masacrando a su pueblo. ¿Qué creen de todo esto lamentable que está pasando en Honduras? Por culpa de gente negligente que no quiere ponerse a trabajar y prefieren simplemente utilizar excusas.